integrar la Corte Suprema. Una votación que se da luego que dicha institución, la misma Corte Suprema, acogió a trámite el recurso de queja interpuesto en su contra por actuar a favor en una causa que involucraba al Banco de Chile, pese a que había sido inhabilitada. Bueno, queremos conversar de todo lo que está pasando, del contexto, entender un poco, hablar de la nominación de los jueces. Estamos junto a Pedro Pablo Vergara, que es vicepresidente del Colegio de Abogados. ¿Cómo está, Pedro Pablo? Muy buenos días, gracias. A ver, en primer lugar, en términos generales, ¿cómo ha observado usted todo este proceso de nominación Todora Lucic? Puedo irme un poco más atrás de nuevo porque el proceso de designación de los jueces de la Corte Suprema, de los ministros de la Corte Suprema, fue producto de una modificación a la Constitución. Del año 97. Así es, me parece que el artículo 78. Y es un sistema en que le dio la potestad para finalmente designar a los ministros de la Corte Suprema a los tres poderes del Estado. Claro, incorporó al Senado, porque antes del 97, que fue el gobierno de Frey, era el presidente. Nada más que, o sea, era el poder judicial que conformaba la quina. Proponía la quina, pero el presidente elegía una y se acababa. Exacto. Entonces, el poder de esos dos poderes del Estado, valga la redundancia, era muy grande. Al incluir al Senado, obligaron a una deliberación. Se obligó a que la designación de los ministros de la Corte Suprema pase a ser una cosa que requiere negociación. Y yo creo que eso es bueno, porque sin perjuicio de que se trata de un cargo muy importante y en que ojalá no estuviera inmiscuida la política, sino que hubiera antecedentes más bien técnicos para resolver. Como eso es muy difícil, yo prefiero que finalmente esté el Senado también, un poder político, de eso no cabe duda. El que diga que la designación no es política, no sé, está simplemente exagerando. Ya, pero y aquí no es nada distinto. ¿A usted le gusta que esté incorporado este otro poder del Estado para que participe? A mí me gusta porque obliga a un cierto balance. Lo que había antes, como usted bien dijo, no había un balance. No había balance. Realmente el presidente decidía. Sin perjuicio de eso, ya cuando se aprobó la modificación constitucional el año 97, hubo discrepancias precisamente por esto, porque muchos vieron en que incorporar a los políticos iba a provocar lo que hoy día muchos ciudadanos tal vez observan con impresión. No, mire, es que usted sabe que acá se llega a consensos y acuerdos. Mire que el otro candidato le tocaba a la derecha. Ahora Todora Lucic es la candidata de la izquierda, entonces tuvo un gran rol en los derechos humanos, así que le toca. ¿Cómo es eso que te toca? ¿Está bien? ¿Está bien que sea así? No está bien. Y como todas las instituciones humanas, nada es perfecto. Entonces, no hay unanimidad en esto, porque, como decía recién, hay quienes opinan que esto debiera tener un tercer ente, pero que fuera un ente más técnico. Pero también, dejémonos de historias, si ese ente técnico va a haber que designarlo, y en esa designación finalmente va a ser política, porque ¿qué es lo que es política? El arte de gobernar a los pueblos. Y por lo tanto, en la designación de ese Consejo de la Magistratura, llámenlo como quieran, que es lo que se está promoviendo y que hay gente que hoy día defiende esa idea, bueno, finalmente va a ser algo muy parecido. A ver, a mí me gustaría mucho más que en esta designación hubiera más antecedentes técnicos. Una de las cosas que yo he oído y se ha criticado de esta designación en particular, que por lo demás ha sido más polémica por los momentos en que vivimos los abogados en general en Chile, y por lo tanto esto ha estado muy visible y por eso que ha dado lugar a más discusiones, pero es más o menos lo mismo que ha ocurrido siempre. Se echó de menos, le oí en la prensa, de que cuando fue doña Dobra al Senado, las preguntas que le hicieran no dijeran relación con aspectos de orden jurídico, de orden técnico, para poder evaluarla en el rol que le va a tocar desempeñar. Se echaba de menos de que, por ejemplo, los postulantes a la Corte Suprema en Estados Unidos, entiendo que son sometidos a un interrogatorio que dice relación con sus calidades personales, profesionales, técnicas, etc. Y que las preguntas que le habían hecho habían sido, es lo que yo oí, yo no lo vi porque había que buscar el streaming y me lo perdí, no habían sido de esa índole. O sea, no se conocía las aptitudes jurídicas, técnicas, con esas preguntas que tenía doña Dobra, y por lo tanto entonces se dijo que, mire, esta designación va a obedecer seguramente a otras cosas, porque si van a resolver conforme a lo que le preguntaron, eso no va a servir para lo que estamos hablando. Pero Pablo, a ver, no es primera vez, a ver, no sabemos si va
a aprobarse o no, No. su designación. Pero no es primera vez que se cae un candidato. No, ha pasado Desde el varias 97 para adelante, por lo menos 8 veces se han caído candidatos. No sé si 8, pero... 6, mínimo. Yo recuerdo por lo menos 4 o 5 que se han caído. Ya, ¿Ah? o sea, no es algo nuevo. Sí, no es algo nuevo. Usted me dirá, eso es malo. Es parte de la negociación. Y yo insisto, es preferible a que haya un poder omnímodo que designa a cualquier persona, que haya que negociarlo. Toda esta negociación le ha dado visibilidad al tema y eso yo creo que es virtuoso. Finalmente, no sé qué es lo que va a pasar, pero lo que sea, cuando termine siendo designado el que resulte finalmente elegido para el cargo, todo el mundo va a decir, bueno, naturalmente era el que estaba mejor, porque por algo resultó Ahora, elegido. ¿quién ha hecho mejor la pega? Porque están los 3 poderes del Estado incorporados en el proceso, pero resulta que el nunca habían ponderado poder de la prensa también ha tenido su papel. La propia Corte Suprema ha jugado un papel importante. Y vamos a los hechos que se le están cuestionando a ella. A ver, 1, su relación con el operador político John Campos. Hizo gestiones él para promoverla en su anterior nominación a la Corte Suprema. Ese año, coincidentemente, Campos asumió como interino en la Quinta Notaría de San Miguel, recomendado por Dovra Lucic, pese a tener una condena en 2014 por lesiones contra una menor cuando dirigía residencia del Hogar de Cristo en Parral. Dicho esto, Dovra Lucic fue al Senado a exponer y no aclaró nada de esto. Bueno, esa fue una de las críticas, que las preguntas que le hicieron no estuvieron destinadas a que realmente ella aclarara. Eso fue lo que yo oí, que las preguntas no habían sido de acuerdo. Pero también nos faltó un poco de transparencia de parte de ella En eso yo... en algo que es delicado, un juez de... Es muy delicado, pero en eso yo conozco de toda mi vida, porque me he dedicado a los asuntos judiciales, conozco a los jueces. Y la verdad es que, desgraciadamente, para los jueces, en general, este rol que les toca de ir a defenderse personalmente, de ir a exponer, no es lo suyo. El juez, en general, es una persona que oye a las partes y que resuelve por escrito. Los que están en mejores condiciones son los que son profesores. Doña Dovra entiendo que es profesora, así que desde ese punto de vista debe tener esa ventaja. Entonces, yo creo que le estamos pidiendo algo para lo cual los jueces no están entrenados, no están preparados, a diferencia de lo que podría ser un abogado de ejercicio. Ahora, pero quiero ir al tema este de los operadores en general, porque no conozco el caso de este señor Campos. A ver, iba a ir a los operadores, pero antes de eso, usted dice... Tal vez Dovra Lucic no tenía la preparación como para abordar mejor... No digo ella, digo en general los jueces, no es su labor. Cuando cualquier chileno está postulando o aspirando a un cargo en una entrevista personal, si tiene algo delicado que esconder, eso no necesita entrenamiento, eso es omitir información. Ya, pues, sí, naturalmente. No me atrevería a llegar a que en este caso se omitió información. Y por eso que creo que es importante analizar un poquitito más qué es esto de los operadores, porque es algo que no está regulado. Y ayer leí una entrevista a la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, en que decía que, mire, esto no está regulado, yo creo que debiera regularse. Y le encontré mucho sentido a lo que, como el lobby. A lo que decía. Claro, como el lobby. ¿Por qué? Porque también, ¿por qué le pedimos a un juez que ha estado toda la vida en su despacho, solo, administrando justicia? La labor de los jueces es tremendamente solitaria. Le pedimos que va a tener que salir a exponerse a la prensa, a contestar preguntas difíciles, solo. Tal vez sería bueno que haya una persona que oficialmente pueda acompañarla, que pueda ayudarle. Entonces, tal vez esto debamos institucionalizarlo, pero la palabra operador suena horrorosa. Y veo de su pregunta que usted me dice, bueno, es que ella debió haber dado alguna explicación porque esto del operador era terrible. No tengo idea si es que efectivamente este señor operó o no. No sé, porque ¿para qué nos vamos a meter en ese tema? Pero creo que no sería malo de que pudiera haber un sistema en que efectivamente el ministro que está postulando pudiera tener un apoyo oficial. ¿De dónde sale? Pero perdón, ¿de dónde todas sale? esas cosas oscuras son malas. ¿Quiénes son los John Campos? ¿Por qué estas profesionales tienen este nivel de influencia en que en definitiva pueden interceder, recomendar para que una Corte Suprema considere a un juez de la República dentro de sus candidatos para ingresar a la Corte Suprema? ¿Qué importancia tienen ellos? ¿Cómo llegan a tener ese nivel de influencia? Hacer esta recomendación y después aparentemente acceder a como no es algo, prebenda. Claro, como no es algo que exista oficialmente,
no podemos decir quiénes son. No. Son los que lograron ser. Y no cabe duda de que hay personas que, por la razón que sea, tienen vinculaciones con las personas que en ese momento están ejerciendo ciertas autoridades. Y, bien o mal, ofrecen sus servicios para promover a una persona ante esa otra. Pero ¿eso es malo? ¿Es una tradición positiva? Yo no diría que sea una tradición. Es algo que ha existido y que sería bueno que terminara. Yo de eso no cabe duda. Le hace mal al sistema. Sí, le hace mal al sistema porque no cabe duda de que existen esas personas. Y por último, y por eso decir operadores es muy duro, si también puede haber colaboradores. A ver si también hay amistades, pues. También hay intereses. No lo neguemos, esto finalmente es político y también puede haber entonces un grupo político que quiera que una persona determinada abrace una cierta función, que llegue a ejercer o que no la abrace. Función, o que no, naturalmente. Pero no es lo único que se le ha cuestionado a Dora Lucic. No se inhabilitó en la causa del Banco de Chile. Y esto es lo que ha considerado la Corte Suprema también, pese a estar en una lista de jueces elaborada por la Suprema que debían recusar. Ya, no he estudiado el tema y confieso entonces que puede ser que esté incurriendo en errores, pero me da la sensación, por lo que he visto, que eso se trató de un recurso de hecho. El problema con los recursos de hecho es que tienen una carátula mal hecha. El Colegio de Abogados lleva años, y yo personalmente se lo he dicho a muchos ministros, ¿por qué siguen haciéndolo mal? En que caratulan la causa, sí, el recurrente soy yo, Vergara con juez del 30º Juzgado Civil. Entonces, al ministro le llega una causa en que no aparece el Banco de Chile. Entonces, es una causa en que además entiendo que no había alegato. No sé si porque los abogados no se anunciaron para alegar o porque se trataba de un tipo de recurso, el falso recurso de hecho, que se ve en cuenta, o sea, sin la presencia de abogados. Entonces, puede ser que perfectamente no se haya percatado de que se trataba de una causa en que estaba el Banco de Chile. Los ministros en eso no se equivocan, porque efectivamente tienen esas listas y los relatores, que son los que llevan las causas a la sala, se preocupan mucho de, oiga, la señora Dobra se inhabilita en las causas del Banco de Chile, eso todos lo saben y le advierten. Por eso yo creo que en ese caso hubo un error. Sin duda, un error movido por varias otras cosas que hay que corregir. Pero yo no me atrevo a hacer ahí en eso ninguna imputación. No creo que haya tenido pero ni la más mínima intención de pasar por algo en que me consta que los ministros son excesivamente, de repente, demasiado cuidadosos. Y lo otro es haber declarado inadmisible el recurso de apelación presentado por su ex cuñada, donde debió inhabilitarse por un reciente parentesco, ¿no? Ya, en una venta de terreno. Sí, eso es un tema que no conozco naturalmente. Si se trataba de una causa que involucraba a un pariente, tendría que declararse inhabilitada. No conozco ese caso. No ha sido de lo que más ha aparecido. Han aparecido más los dos primeros. Y lo tercero que ha aparecido, que yo creo que fue una afirmación que ella hizo en un contexto un poco distinto, que señaló que había que controlarla. Que es una frase sin lugar a dudas desafortunada. Yo creo que ella no pretendía decir que a la prensa había que censurarla. Eso además es algo horroroso, lo dejo dicho desde luego. La prensa ejerce un control del poder y por lo tanto es muy relevante que exista una prensa libre. Prensa libre que eso sí debe ser responsable por lo que hizo, pero después. Primero tiene que poder ejercer ese control. Bueno, y si lo hace mal, pues debería ser juzgada como todas las personas, ¿no? Después de haber incurrido en una conducta que pueda ser reprochable. Sí. Pero no anticipadamente. Sí. Yo creo que eso es lo que a la prensa en general le dolió. No sé si duele, pero preocupa. Está bien que duela. Está bien que preocupe. Me gustó mucho más esa expresión. Yo creo que preocupa en el sentido que se está desconociendo parte de un trabajo y también de una responsabilidad que está consagrada dentro de nuestra misión. Absolutamente. Yo coincido en que también tenemos que ser muy celosos y cuidadosos de hacer bien esa fiscalización. Tienen un rol con cada antecedentes, con información veraz y sin desinformar o imputar de manera anticipada. Déjame agregar una cosa. Hoy día que todo el mundo puede ejercer periodismo a través de las redes sociales, se ha visto la importancia del buen periodismo y del mal periodismo a través de estas llamadas noticias falsas o fake news. Lo que pasa y la buena prensa ha sido muy relevante. Aquí nos desviamos del tema, pero sí, esto es materia de mucha discusión en seminarios de expertos en comunicación. Por un momento, cuando aparecen las redes sociales, muchos vieron en esto una amenaza. Nos vamos a quedar sin pega, porque no necesitamos periodistas. Hoy día la información está toda disponible para todos. Hoy día necesitamos más que nunca quien nos oriente ante un mar de información
buena, mala, falsa, correcta, y que te la organice. Bueno, es un paréntesis pero es que eso cultural. es demasiado pero es relevante. importante. Y el rol de la porque prensa estamos en viendo eso que es muy en importante. nuestro funcionamiento, la vez pasada que usted estuvo acá, hablamos de las crisis institucionales. Así es, así es. Y fíjese usted que esto es tan preocupante que suma y sigue. Ayer se suma el INE, que ya venía dando tumbos con varias cosas, pero no se puede creer ni el IPC. Sí, eso es demasiado grave. Eso nos hace mucho bien. Volviendo al tema de la jueza Nos arrancamos, Lucic. pero era muy importante eso. No, es que vale la pena tomarse un minuto a veces. ¿Cómo observa usted también al mundo político cómo ha tomado la evolución de la nominación de Dora Lucic? Porque el gobierno presenta a esta candidata, la anuncia el presidente. Luego empiezan a descolgarse respecto a las críticas. Y hoy día... Bueno, pero es que el mecanismo es que, como al gobierno no le gusta que le rechacen al candidato que va a proponer, se sabe, y está bien que así sea, que esto se sondea antes con los políticos. Entonces llega esta quina y se conversa, por supuesto. ¿Y qué pasó aquí? Y se trata de mandar a alguien que ya vaya aprobado. Sí. Y siempre lo que ha pasado en todos los casos en que ha fracasado, a ver, en algunos casos en que ha fracasado no se logró ese consenso y finalmente el gobierno mandó a uno para poder finalmente tal vez sacrificarlo y con eso poder reemplazar, porque ese es el mecanismo, el Poder Judicial tiene que reemplazar al que fue eliminado de la cinquena o de la quina. Ya, y en este caso, ¿qué fue lo que ocurrió? Empezaron a ocurrir hechos nuevos. Y esos hechos nuevos empezaron a hacer que el poder político, insisto, es un poder político con todo lo que eso signifique, pero no digamos que no es político, empezaron a ver de que esto ya no era tan bueno. Y aquí hubo una discusión que partió de antes. Se sabe también en esto que usted mismo lo decía, ¿no? De que había una suerte de turno, que primero le corresponde a la derecha, después le corresponde a la izquierda, por llevarlo esto a los extremos. No es tan así. Y entonces se decía que doña Dora era candidato más bien de la ala izquierda y que el próximo tenía que ser de la derecha. Y no sé por qué en algún minuto, y no sé por qué hubo senadores que empezaron a decir, no, ella es candidato del sector de la derecha. Y hoy día lo vimos. Y hoy día se oye, oiga, no, pero si ella es la candidata del gobierno, que siempre lo es, pues si siempre el que propone es el presidente de la República, entonces decir que porque viene propuesto por el presidente de la República el candidato del gobierno, entonces todos lo serían siempre, eso es una exageración. Pero bueno, ¿qué pasó? Que las cosas empezaron, la prensa empezó a dar nuevos antecedentes que hicieron tambalear la decisión de los poderes políticos. Ahora, lo llamativo es que ni uno de los partidos ni de las bancadas haya suscrito hasta ahora un apoyo explícito. Incluso el PPD ya anunció que su bancada no va a participar. Claro, y aquí basta con la abstención. Claro. Eso es terrible, porque como tienen que ser los 2/3 de los miembros en ejercicio, basta con Ese es el abstenerse. Claro, basta con abstenerse, no es de los presentes en la sala. Entonces basta con abstenerse, que decir, bueno, mire, yo no digo nada, pero no voto, lo cual equivale a rechazar finalmente. Claro. Pero le resulta muy cómodo al poder político decir, oiga, no, mire, no voy a participar. ¿Cómo lavarse las manos? Y bien lavada. Pero Pablo, finalmente, para saber qué viene de aquí en adelante, si se rechaza a Dora Lucic, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué sigue después? ¿La Corte Suprema tiene que proponer a... nueva quina? No. Un candidato o candidata nuevo. Exactamente. ¿De la quina que había? De la quina que había se complementa. Ya. Y entonces, nuevamente, el presidente de la República... No, el presidente de la República tiene que elegir a uno de los de los 5 y proponerlo nuevamente. Y en general, de lo que yo recuerde, ahí ustedes deben saber mejor que yo, el que se ha propuesto es ese nuevo. Habría que verlo, ¿ah? Si en general, ¿qué es lo que ha pasado en los casos anteriores? Si el que ha sido designado finalmente era uno de los otros 4 o si fue el 5º que lo reemplazó. Usted dijo algo hace unos minutos. A veces se pone un candidato para que pague el costo. Hay un tapado que es el que... ¿Dora Lucic, a su juicio, puede haber sido? No. Yo de lo que entiendo que ella despertaba consenso. Ya. No, despertaba consenso en todos los actores. Y en el camino empezaron a aparecer los baches. Bueno, vamos a estar atentos porque esto se dirime a las 15:30. Vamos a ver si se dirime. Yo, siempre... ¿Qué cree usted que va a pasar? No, prefiero no. Adivino no soy, abogado nomás. Gracias. Gracias, Pedro Pablo, por venir. Encantado. Muy buen día. Igualmente.